palabra dicha con antelación, dicha hace más de 2700 años, se cumplió en la cruz del Calvario hace 2000. Y te damos gracias porque todo lo que tú prometes, todo lo que tú dices, lo cumples. Y te damos gracias en esta noche que nos permites acercarnos a tu palabra y ser enseñados, instruidos, ser aleccionados, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, son bienvenidos todos. Hoy viernes 3 de abril o 4. 3 de abril del año 2026. Aquí está nuestro texto que acabamos de leer y que vamos a meditar en esta noche. El profeta Isaías es un profeta sumamente interesante. El libro de él es el más largo de todos los profetas, son 66 capítulos, en los cuales él desarrolla una idea. Por eso es que fue muy complejo para los judíos del tiempo de Jesús asimilar a Jesús de esa manera o aceptar a Jesús viniendo a sufrir o llegando a este mundo como un siervo, porque el libro de Isaías plantea el establecimiento del reino mesiánico. Ahí encontramos donde todos los textos que tienen que ver con el reino que va a instalarse o que va a instaurarse cuando venga el Mesías. Por eso es que para ellos hace 2000 años fue muy difícil aceptar a un Mesías sufriente, porque el establecimiento del reino supone, y así es, de nueva cuenta, el gobierno de Israel sobre todo el mundo, como fue en el tiempo de David y como fue en el tiempo de Salomón. Entonces Isaías toma, Dios le revela partes de lo que habría de ser esta última semana de Jesús. Y entonces encontramos este texto que en la versión Reina Valera a veces nos cuesta un poquito de trabajo entender qué quiso comunicar Isaías cuando dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Siempre que estudiamos la Biblia, les he dicho, les repito y siempre les voy a insistir, lo primero que se tiene que hacer es acercarnos a qué dice el texto. Y si ponemos atención en este texto, el tiempo que utiliza el profeta para hablar de lo que le iba a suceder a Jesús, eso es bien interesante, ¿no? Lo que le iba a suceder a Jesús, Isaías lo plantea en tiempo pasado, porque dice en la primera línea del verso 8, dice: fue quitado. Si ustedes ponen atención, en ese mismo versículo dice: fue cortado. Y luego en el mismo versículo 8, antes del 9, dice: fue herido. Si seguimos esa misma línea de pensamiento, podemos decir: fue quitado, fue cortado, fue herido. Y en el 9 ya no diríamos: se dispuso con los impíos su sepultura, sino diríamos: fue sepultado. Esta sería, digamos, la tónica. Hay algunas versiones, como la versión latinoamericana, que así lo establece. Pone: fue sepultado. Entonces tendríamos 4 tiempos en pasado: fue quitado, fue cortado, fue herido, fue sepultado. Entonces, ¿qué es lo que está planteando? Lo que está planteando ya directamente el profeta Isaías es que el siervo sufriente iba a morir. E iba a morir de una manera dramática, de una manera dolorosa y de una manera violenta. A todos nosotros nos asusta la violencia, porque la violencia supone un estado o una manifestación de cuestiones o una manifestación en la que vemos el enojo, en el que vemos la ira de una persona desatada contra otra persona. Una de las cosas que hemos descubierto tristemente ahora que todos cuentan o la mayoría cuenta con redes sociales es que lo que más se reproduce es la manera en que se pelea la gente. A veces no entendemos por qué, por ejemplo, los muchachos salen a pelearse en la secundaria, en el bachillerato, y graban, y también en la universidad, y graban la forma en que se golpean. Hace poquito, hace creo que un año, aquí en la Angelópolis de Puebla, unos chicos golpearon brutalmente a un muchacho, creo que eran de la Universidad Anáhuac, y grabaron todo. El muchacho quedó inconsciente y creo que finalmente
murió de la golpiza que le dieron. Entonces, la violencia es una de las manifestaciones más crueles y más terribles del ser humano. Ahora, el profeta Isaías nos instala justamente en ese punto cuando Jesús fue sumamente violentado. Bien, estamos en nuestra serie de Pascua 2026. Seguimos el domingo en la mañana, el domingo en la tarde y vamos a concluirla el próximo miércoles, ya para concluir nuestra Pascua 2026, que lleva por título Se humilló por nosotros. ¿Jesús tenía que haber pasado eso? No. ¿Jesús tenía la obligación de humillarse por nosotros? Tampoco, porque los seres humanos no merecíamos nada. De hecho, no merecemos nada, pero en su gracia infinita Él entregó su vida para que nosotros pudiésemos alcanzar la vida eterna. Bien, el estudio de esta noche se va a llamar Se humilló por nosotros para dejar que su vida fuera arrebatada. Así se llama nuestro estudio de esta noche. Perdón, es que aquí apareció algo. No sé si apareció ya. No, ok. Perdón, es que aquí apareció una llamada. No sé si es viernes, ¿verdad? De Cuaresma, quién sabe. ¿Qué dirán? Que el pastor está sin hacer nada. Para dejar que su vida fuera arrebatada. Punto 1, porque fue condenado sin juicio. Punto 2, porque fue arrancado de esta vida. Y punto 3, porque fue tratado como un maleante. Estos son los tres puntos que vamos a desarrollar. ¿Por qué no metí el de fue herido? Porque esa es la idea predominante en el capítulo 53. ¿Están allá en su Biblia? Fíjense en el verso 4 dice, al final le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Y luego, finalmente, en este texto que estamos en el verso 9, en el verso 8 dice, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Es decir, esa palabra herido ya la estudiamos a lo largo de estos 3 versículos y tiene que ver con una forma violenta, con una forma en la que alguien es golpeado. La palabra herido tiene que ver con alguien que es azotado, con alguien que es castigado y con alguien que es finalmente herido. Dijimos que el vocablo hebreo de la palabra herido supone o denota una lesión o una manera de maltratar a alguien físicamente. Entonces, nuestro estudio de esta noche solamente tiene 3 puntos: porque fue condenado sin juicio, porque fue arrancado de esta vida y porque fue tratado como un maleante. Llegamos a nuestra introducción. El clímax de los padecimientos de Cristo en esta tierra fue su muerte en la cruz. Isaías emplea 3 verbos para hablarnos de este acontecimiento: fue quitado, fue cortado y fue sepultado. Fíjense los verbos: fue quitado. Ahorita vamos a ver qué significa quitado en el hebreo. Luego fue cortado y luego fue sepultado. Las palabras del profeta Isaías nos muestran la manera en que Cristo iba a ser detenido sin que nadie le ofreciese ayuda, auxilio o intervención. Al contrario, todos sus seguidores habían huido, quedando abandonados sin que ninguna persona se solidarizara con su persona o con su causa. Esta gramática bíblica es sumamente interesante, porque la gramática bíblica tiene una característica: rompe con la secuencia o con lo que nosotros diríamos comete errores gramaticales o errores en la conjugación de los verbos. Por ejemplo, en Hebreos encontramos este tipo de ideas o este tipo de ejemplos. Hebreos dice: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Pero ahí hay un problema con el verbo es, porque dice Jesucristo es el mismo ayer.
no puede ser es ayer. Debería de ser gramaticalmente fue ayer. Y bueno, en donde sí queda claro es donde dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy, ahí sí está bien porque es hoy, pero luego dice es el mismo por siempre o por los siglos. Debería de ser, será el mismo por los siglos. Ahora, en el pasaje 53 del profeta Isaías encontramos este mismo error gramatical, porque dice fue quitado, fue cortado y fue sepultado. Cuando estamos hablando de hechos que van a suceder ¿cuándo? En el futuro. No habían pasado. Y esto nos debe llevar a considerar seriamente que la Biblia es un libro que para Dios las cosas, esto es muy importante para nuestra vida cristiana, porque si Él dice que ya tú eres parte del reino o eres su hijo, nunca vas a dejar de serlo. Es decir, Él nos ve a cada uno de nosotros que estamos en esta noche instalados en el cielo, a usted y a mí. Nosotros nos vemos con nuestras dificultades y con nuestros problemas, con nuestras dudas y con nuestras incertidumbres, pero Dios ya nos ve como un hecho consumado. Es decir, Dios se mueve o Dios actúa no en función de lo que a Él no le ocurren accidentes, ni con tu persona. Es decir, Él no está diciendo, ay, sí, ¿será que mi hijo Porfirio llegue al cielo? Me pone nervioso. No, Él da ya por hecho que tú vas a estar en el cielo, porque para Él no hay accidentes, ni hay equivocaciones, ni hay errores. Ahora, Él cuando le reveló al profeta Isaías, el profeta Isaías quedó convencido, porque el profeta Isaías tenía una comunicación directa con Dios. ¿Se acuerdan cómo llamó Dios al profeta Isaías? Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono y sus faldas llenaban, o su gloria llenaba todo el templo. Y vi a 6 ángeles, a querubines que volaban alrededor de su trono con 6 alas. Y los ángeles repetían, Santo, Santo es el Señor. Y dije, ay de mí que soy hombre de labios inmundos y que habito en medio de un pueblo de labios inmundos, porque han visto mis ojos al Rey de Gloria. Ok, ¿cómo le hablaba Dios a Isaías? Según vemos en el capítulo 6. ¿Qué dice? ¿Cómo comienza? En el año que murió el rey Usías, ¿qué dice? Vi yo al Señor sentado en su trono. ¿Cómo le hablaba? ¿Por medio de qué? De visiones. Entonces, cuando Dios le muestra a Isaías lo que iba a ocurrir en la cruz del Calvario, se lo muestra como un hecho consumado. No era una hipótesis. Eso es lo interesante de la Escritura. Esto es sumamente valioso, porque los seres humanos en esta vida, o porque la humanidad en este tiempo, o la humanidad en este mundo, se deja llevar por teorías, o se deja llevar por tesis, o se deja llevar por hipótesis, o se deja llevar por conceptos que no están comprobados. Por ejemplo, el que nos endilgan, o el que nos plantan, y el que nos imponen cuando estudiamos ciencias naturales en la primaria, en la secundaria, en el bachillerato y todavía en la universidad. ¿Cuál es? Que nosotros venimos del mono. ¿Cómo se comprueba eso? Hay un experimento científico. Hay una prueba que diga, aquí tenemos la prueba y esto es. No lo hay. Eso simplemente es una ¿qué? Teoría, o una hipótesis, o un acercamiento. No hay una prueba que sea irrefutable. Ahora, en la Escritura no. En la Escritura dice con toda claridad que Cristo, Isaías lo plantea como un hecho consumado que ocurrió hace justamente 2000 años. Pero su detención y tortura de Jesús por parte de los soldados romanos era solo el preámbulo de lo que habría de ser su destino final, la horrorosa muerte en la terrorífica cruz del Calvario, de la que una vez colgado nadie podía escapar, porque era una muerte segura, pero también a la vista de todos como si fuera un espectáculo. Esta
esta forma de muerte o esta manera de perder la existencia a través de la cruz fue una idea pensada, reflexionada, meditada. Los romanos, a mí me gusta mucho ver la aportación cultural, arquitectónica de los romanos. Imagínense, cuando dice todos los caminos llevan a Roma, no era una exageración, ni era un dicho que se sigue usando ahora en día, era una verdad. Los romanos construyeron todas las carreteras posibles, creo que fueron más de 80,000 kilómetros de carreteras, algunas de ellas todavía funcionan, no como la de la costa, ¿no? Que no termina de acabarse, o la del Istmo, que llevamos medio año, no sé qué nos persigue a los oaxaqueños, no sé qué más nos persigue, pero la carretera que llevaba 2 horas o 3 horas al Istmo está cerrada desde hace medio año. Las carreteras romanas todavía siguen utilizándose, a pesar de que se construyeron hace más de 2000 años. Sus matemáticas eran efectivas, sus cálculos de ingeniería eran sumamente exactos. Ahora, ellos idearon la cruz y dijeron, ¿cómo vamos a hacer que esta gente no nos tenga miedo, sino nos tenga terror? Y dijeron, generalmente la tortura, ellos le dieron un cambio total a la tortura, porque la tortura siempre ocurría antes de ellos de manera secreta. Se interrogaba a los soldados capturados, se interrogaba o se torturaba más bien a los reyes que caían en manos de otro rey, pero todo eso era en privado. Los romanos idearon y dijeron, no lo vamos a hacer en privado, vamos a hacerlo en público. Y no solamente lo vamos a hacer en público, sino vamos a buscar un lugar donde toda la gente, desde donde esté, lo pueda ver. Por eso es que las crucifixiones, no solo la de Jesús, sino muchas otras, ocurrían en un monte alto. Ahora, cuando Isaías escribe, o cuando a Isaías se le permite ver esa visión, los romanos todavía no perfeccionaban este instrumento. Este instrumento fue perfeccionado justo en la época de Jesús. Y el profeta lo vio y escribió lo que estamos meditando esta noche. Todo en Cristo se conjuntó para hacerlo ver como un ser despreciable, digno de conmiseración, porque murió junto con 2 malhechores que lo acompañaron, como si él mismo fuera uno de ellos. Pero aunque la representación del maligno quería presentarlo como un fracasado, fue sepultado en la tumba de un hombre rico. En el libro de Lucas encontramos una frase que resume perfectamente las últimas horas de la vida terrenal de Cristo. Cuando lo detienen, no ponen ninguna resistencia, no le dice a sus discípulos, levantémonos en armas, ni le dice a nadie, sino que acepta resignadamente ser detenido y ser llevado a la cruz del Calvario. Y dice una frase que a mí me resulta muy interesante. Le dice a los fariseos y a los romanos, esta es vuestra hora y la hora de las tinieblas. Repito la frase que les dice, esta es vuestra hora y la hora de las tinieblas. ¿Eso qué quiere decir? Que en ese momento, a partir de ese momento, el diablo tomó control de todos esos acontecimientos. Y eso es espeluznante. ¿Por qué qué? ¿Por qué digo que es espeluznante? Porque eso significa que el diablo tuvo manga ancha, como decimos en Oaxaca, o que tuvo bajo él todo el control de lo que estaba ocurriendo en esos momentos. Por eso los soldados romanos le tapaban la cara, lo golpeaban y le decían, profetiza quién te golpeó. O también hilaron, o también cosieron, o también tejieron una corona de espinos y se lo pusieron en la cabeza y le dijeron, salve, en tono de burla, rey de los judíos. Era la hora del maligno. Isaías, hermanos, nos acerca lo que representó la desaparición física de Jesús de este mundo. Una grotesca escenificación de parte del maligno que pensaba
que la muerte habría de detener el plan divino para salvar a la humanidad. Es decir, el maligno, desde que se encarnó Cristo hasta que Él dejó este mundo en la cruz del Calvario, siempre tuvo la intención de pervertir, de tergiversar, de desviar, de evitar a toda costa que el plan de Dios que tenía para la humanidad en Cristo Jesús no se consumara. ¿Cuál fue el primer intento de él? El primer intento fue Herodes tratando de matar a Jesús y matando a todos los niños. Segundo intento, ¿cuándo? A todos los niños menores de 3 años de Belén de Judea. Segundo intento, cuando Jesús termina su ayuno de 40 días, dice el libro de Lucas, el libro de Mateo y el libro de Marcos, dice que se le presentó el maligno y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Luego le dijo: si eres hijo de Dios, arrójate de la parte más alta del templo, del pináculo del templo, porque dice la Escritura que el Señor mandará ángeles que te recojan para que tu pie no tropiece en piedra. Y la tercera fue: todos estos reinos son míos y si quiero te los puedo dar, solo si te postras y me adoras. Es decir, el maligno nunca cesó en intentar tergiversar o detener el plan de Dios. Y finalmente, la última etapa o el último momento fueron los días de la cruz del Calvario. Fue tanta la presión, hermanos, tanto, que Jesús llegó al huerto de Getsemaní y le dijo al Señor: Señor, si es posible que esta copa pase de mí. En otras palabras, si es posible que estos sufrimientos no puedan pasarlos y no puedan venir a mi vida, que así sea, pero no sea como yo quiero, sino sea conforme a tu voluntad. Ahora, Isaías, hermanos, Isaías está en ese momento, en ese punto, y entonces va a explicarnos qué fue lo que le hicieron a Jesús, qué fue lo que padeció Jesús. Yo les decía hace unos estudios atrás, les decía que los seres humanos somos ingratos por naturaleza. Algunos son más ingratos que otros, o más bien, algunos somos más ingratos que otros. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos, la ingratitud tiene una parienta, tiene una hermana, tiene una gemela. La ingratitud tiene de gemela y de hermana el olvido. Cuando tú te olvidas de lo que alguien te hizo por ti, llega la ingratitud a tu vida. Cuando tú te olvidas de los favores que recibiste de alguien, olvidas y te vuelves un ingrato. Hablando en términos espirituales, cuando tú te olvidas de lo que Dios hizo por ti, te vuelves un ingrato. Hay gente que llega, hay ingratos, regresando al tema físico, hay ingratos que llegan a tal punto, hay gente tan ingrata que dice, estoy hablando en términos estrictamente humanos, es tan ingrata que dice: yo ni le pedí el favor, él porque quiso hacerlo, o ella porque ella quiso, pero yo ni se lo pedí. La memoria es el principal, la memoria o el olvido es el principal aliado de la ingratitud. Por eso los ingratos se olvidan rápidamente. Y hay otros ingratos que fingen olvidarse, ¿no? No, yo no me acuerdo haberlo visto, dicen, ¿no? No me acuerdo, me ayudó. No me acuerdo, ¿eh? Yo lo que recuerdo es que yo estaba ahí ya, ¿no? Esos son los ingratos. Isaías entonces quiere que nosotros tengamos presente a detalle lo que sucedió. Es decir, Jesús, los acontecimientos, los sucesos que recordamos en estos días, o que recordamos particularmente hoy, tienen que verse desde un ángulo no de un espectador pasivo. Porque eso es lo que nos han enseñado, ser espectadores pasivos. Lo que Isaías quiere es que nosotros seamos espectadores que digamos, por así decirlo, activos. Que digamos, no digamos, mira lo que hizo por todos, no, sino que digamos, mira lo que hizo por mí. Eso lo hizo por mí. Punto 1, porque fue condenado sin juicio. El profeta Isaías escribe y hace una pregunta. Quiero que lean conmigo los dos últimos renglones que están en la pantalla. Si los alcanzan a ver, ¿sí los alcanzan a ver? ¿O pongo aquí una lupa?
Y ya se hace más grande, ¿no? 1, 2, 3 dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Bien, una vez más. 1, 2, 3. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la conocerá? La primera pregunta que surge aquí es, ¿qué quiso decir Isaías con que por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Algunas versiones en lugar de generación dicen descendencia, y planteado así diría, por cárcel y por juicio fue quitado, y su descendencia, ¿quién la contará? Entonces algunas versiones, cuando ya tienen la palabra generación por descendencia, traducen, y su descendencia, ¿quién la contará? Y traducen, y no tuvo descendencia. Bien, ahorita vamos a ver, vamos a llegar allá. La versión Dios habla hoy. Ahora sí me pasan agua, porfa. Estuvo terrible. Estuvo terrible las viandas de las vespertinas. La versión Dios habla hoy traduce esta parte del verso que meditamos de la siguiente manera. Miren cómo la traduce la versión Dios habla hoy. Dice, se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino. Lo leemos juntos después de los 2 puntos. 1, 2, 3. Dice, no, hermanos, ustedes sí no comieron. No se oyó nadita. 1, 2, 3. Dice, ok, el primer verbo que ocupa Isaías dice, fue cortado. ¿Así es, verdad o no es? Fue, dice, quitado, perdón, no cortado, fue quitado. Y dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Bien, ya leímos lo que dice la versión Dios habla hoy. La versión Dios habla hoy dice, se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino. Ahora, en tanto, la nueva versión internacional lo hace de la siguiente forma. Después de los 2 puntos leemos, dice, después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Hasta ahí nada más. Eso dice la versión internacional. Dice, después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. En tanto, la versión Palabra de Dios para Todos lo hace así. Después de que lo arrestaron y condenaron, se lo llevaron y así importó lo que le iba a pasar. Fíjense que cuando hay lo que nos plantea a Isaías cuando dice que fue quitado, ahora vamos a ver el verbo en el hebreo, lo que le pasó a Jesús es que siendo tan popular, porque era muy popular, ¿se acuerdan? Si leen ustedes el Evangelio de Juan, descubren que cuando resucita a Lázaro, toda la gente se va con él. Y los fariseos dicen, algo tenemos que hacer porque este hombre cada vez es más gente la que lo sigue. Y entonces dicen, pues vamos a matarlo. Ya abiertamente lo dicen. Lo que era un secreto a voces se convirtió ya en una voz abiertamente hostil y abiertamente mortal, porque dijeron, vamos a matarlo. Ahora, el problema de Jesús es que siendo tan popular, de hecho, lo detuvieron de noche por una razón. Dijeron, no lo podemos detener de día, porque si lo detenemos de día, puede ser que la gente que lo sigue se subleve, se levante y lo defienda. Y entonces decidieron detenerlo en la noche. Y para eso contaron con Judas, que fue el que lo traicionó. Ahora, siendo tan popular Jesús, fue detenido. ¿Y quién dijo algo por él? Nadie. ¿A cuántos sanó? A muchísimos. ¿Quién alzó la voz por él? Nadie. Ahora, lo que Isaías está planteando es esto: fue quitado.
A diferencia de otras naciones, hermanos, de su tiempo, los hebreos contaban con un sistema legal que les permitía desahogar diferentes asuntos jurídicos basados en la Escritura, pero no lo aplicaron con Jesús y nadie dijo nada. Cuando se estudia la carrera de Derecho, hay una materia que se llama Historia del Derecho, y ahí se estudia el Código de Hammurabi, se estudia otras aportaciones de la antigüedad sobre el derecho, y se pasa, aunque pues no le guste a los maestros o no lo quieran, se pasa a la historia del derecho hebreo, porque el derecho hebreo hace muchas aportaciones al derecho moderno. ¿Cuál es una de esas? El derecho hebreo establece con toda claridad un principio que es el principio de proporcionalidad. Cuando dice ojo por ojo y diente por diente, lo que no significa... Hay gente que a veces eso se entiende con gente que no estudia la Biblia, pero con gente que estudia la Biblia, bueno, de repente también hay gente que estudia la Biblia y dice barbaridad y media, porque dice es ojo por ojo. O sea, es que tú si te le sacas un ojo, te vas a sacar un ojo. No, ese no es el sentido. El sentido es ojo por ojo, es la proporcionalidad, es decir, si hiciste un daño de tal manera, hiciste un daño, pues vamos a medir cuál fue el tamaño del daño y eso es lo que vas a reparar. Por eso se conoce como reparación del daño. Ok. Los judíos tenían eso, tenían un sistema. Moisés estableció un sistema. Pero cuando detuvieron a Jesús, todos se olvidaron del sistema. Nadie dijo, oigan, vamos a hacerle, como se dice hoy en día, el debido proceso. Pero no, nadie lo dijo. Por eso dice el profeta Isaías, dice, fue quitado por cárcel y por... Voy a leer aquí como dice nuestro texto. Dice Isaías así. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Es decir, Isaías está viendo un asunto que para nosotros pasa desapercibido en ocasiones, que a Jesús lo quitaron de una manera injusta. No se cumplió con él lo que debía haberse hecho de acuerdo a la legalidad. Solo uno abogó por él, pero su voz quedó ahogada. ¿Se acuerdan de quién fue? ¿Quién dijo, la ley dice que no lo debemos juzgar así? Que hasta lo regañaron y le dijeron, así elegantemente le dijeron, ignorante, analfabeta de la Biblia, a Nicodemo. Nicodemo les dijo, la ley no nos permite juzgar a un hombre sin antes oírlo. Y le dijeron, ¿a poco has leído que de Galilea se haya levantado un profeta? Porque esa era la acusación contra los galileos, que los galileos era gente muy, muy mundana y que nunca se había levantado un profeta de ahí. Y entonces le dijeron, juzga y revisa si de Galilea se ha levantado un profeta. ¿Y Nicodemo qué dijo? No, pues tienen razón. Ok. Bueno, ya leímos esto, nadie dijo nada. La palabra quitado, hermanos, la palabra quitado procede de la expresión hebrea lakach, que también se translitera como lakach o lapak, y significa tomar, aceptar, recibir, traer, adquirir o capturar. La palabra entonces quitado, todas estas palabras que les menciono se utilizan en el Antiguo Testamento, y la manera en saber cuál es la que se debe utilizar en determinado pasaje nos las da el contexto. Por lo que está diciendo Isaías, ¿cuál de todas ellas es la que tenemos que utilizar para quitado? Capturar. Lo capturaron. Ahora, pues uno entiende, hermanos, hace años, era muy, la sección policíaca
se confinaba a la sección policíaca en los periódicos y en los medios de comunicación. Hoy en día, hermanos, hoy en día estamos más con cuestiones policíacas que otra cosa. Y oímos que capturan, oímos que detienen, pero generalmente detienen a gente que anda en cosas que están sancionadas por la ley. Pero a Jesús lo capturaron sin nada. ¿Cuál era la acusación? La acusación, ¿sí saben cuál fue la acusación de los judíos contra Jesús? ¿Cuál fue? Sí, pero esa era muy, ¿cómo les diré? Exactamente. Lo tenían que matar porque era un hereje que decía que era hijo de Dios. Ok, en cuanto al pueblo de Israel, pero ¿quién lo condenó? ¿Quién lo juzgó? Vean, vamos, eso creo que tengo que dar toda una semana de la siguiente de Semana Santa para que podamos ser doctos en el tema, porque los judíos lo detienen, pero se lo llevan ¿a quién? A Poncio Pilato, y les dice que lo juzguen. ¿Y cuál es la acusación con la que lo lanzan allá? Porque ellos le dicen, es que él dice ser hijo de Dios, y entonces Pilato les dice, eso para los romanos no es ningún delito. Y entonces ellos lanzan una acusación para que pueda trasladarse a la jurisdicción de Pilato. ¿Cuál es? Que se hizo llamar rey. Y entonces dijo Pilato, ok, pero lo empieza a juzgar, capítulos 18, 19 de Juan, y Pilato no encuentra ninguna causa para condenarlo. Pero los fariseos, los judíos le dicen, si lo liberas, eres enemigo del César, porque todo el que se dice rey es enemigo de César. Y entonces Pilato termina condenándolo. Pero Isaías, 700 años antes, dijo que fue capturado, fue quitado, fue juzgado injustamente. Punto 2 de nuestro estudio, porque ya vamos avanzando en el tiempo. Porque fue arrancado de esta vida. La segunda parte del verso 8 que meditamos en esta ocasión dice así. Lean conmigo después de los 2 puntos. Dice, porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Me gusta mucho la forma en que la versión Reina Valera 60 utiliza las expresiones, porque dice fue cortado, ¿no? Ustedes saben que cuando el término cortado tiene en el sentido estricto del verbo cortado, cortar es tomar algo y quitarlo del lugar donde está. Es decir, cortar quiere decir también partir. Pero vamos a la palabra hebrea para que entendamos qué es lo que Isaías quiere comunicarnos cuando dice que fue cortado de la tierra de los vivientes. Algunas versiones, y son legítimas, son válidas. Algunas versiones no dicen fue cortado, sino dicen fue muerto, o fue asesinado, o fue matado. Pero me gusta más la versión Reina Valera 60 porque le da un estilo poético, porque dice fue cortado de la tierra de los vivientes. No dice lo mataron y punto, no, fue cortado de la tierra de los vivientes. Y la palabra cortado en el hebreo es bien interesante. Algunas Biblias, en lugar de utilizar el término cortado, emplean el vocablo arrancado o separado. Aunque la palabra hebrea gazar, que es de donde viene el término cortado, aunque la palabra hebrea gazar, que es de donde procede la palabra cortado, tenga el sentido de partir, como cuando dice el libro de Éxodo que el mar rojo se abrió o se partió, es decir, es una división. O cuando el hijo de una de las 2 prostitutas iba a ser partido por Salomón. ¿Se acuerdan de esa historia? Que dijo, bueno, ni para una ni para otra, tráigame una espada y vamos a partirlo. La palabra cortado que utiliza Isaías es justamente esa palabra
partir. ¿Y por qué la utiliza el profeta Isaías? Y la versión Reina Valera la traduce como cortado, porque lo que quiere enfatizar Isaías es que se partió la vida de Jesús, es decir, su vida dejó de tener existencia en este mundo y se fue al Hades. Ahora, cuando hablamos del Hades, híjole, ese también sería un tema bien interesante, porque mucha gente piensa que el Hades es el infierno. Y en el Antiguo Testamento se usa, en el Nuevo Testamento se usa la palabra Hades. Y en el Antiguo Testamento, ¿qué palabra es la correlativa de Hades? No permitirás que tu santo vea corrupción, no dejaste mi alma en él. Seol. En el Antiguo Testamento la palabra Seol es simple y sencillamente tumba. Y en el Nuevo Testamento es Hades. Hijo, es bien interesante, los romanos crearon toda una serie, ¿cómo les diré? Un protocolo para cuando alguien se moría. Le ponían monedas en su ataúd o le ponían monedas en su mano para que cuando ellos decían que iban a atravesar el Hades, y el Hades tenía un río en donde estaba un viejo que cruzaba a los muertos, y si no llevaban algo que darle, entonces no los cruzaba y los dejaba en el inframundo. Bueno, estaba una historia, fábula o una creencia de los romanos. Al final de cuentas, eso no es cierto. El que se muere ya está muerto y listo, ya no hay más oportunidad. Ahora, escribí esto. Algunas Biblias, en lugar de utilizar el término cortado, emplean el vocablo arrancado, separado, aunque la palabra hebrea gazar, que es de donde procede cortado, tenga el sentido de partir, como cuando dice el libro de Éxodo que el mar rojo se abrió o se partió, o cuando el hijo de una de las dos prostitutas iba a ser partido por Salomón. Fíjense lo que dice el profeta Isaías de los acontecimientos en la cruz del Calvario. Primero dice primera verbo del Isaías 53:8, fue quitado. Y ahora dice, fue cortado. El sentido del término en este contexto es que fue partido. Es decir, fue muerto de una manera muy violenta, porque la palabra gazar denota también la idea de destrucción, es decir, de acabar con alguien de manera definitiva. Jesús, hermanos, fue quitado, juzgado injustamente. Luego fue cortado, fue muerto. Y por si fuera poco eso, por si no hubiera sido suficiente, fíjense, bueno, vamos a llegar allá. La versión de la Biblia, Palabra de Dios para Todos, traduce esta parte final del verso de la siguiente forma. ¿Lo leen conmigo? Porque a él lo quitaron del mundo de los vivos, lo mataron por los pecados de su pueblo. Una vez más, 1, 2, 3. Porque a él lo quitaron del mundo de los vivos, lo mataron por los pecados del pueblo. La muerte de Jesús fue dolorosa para todos sus seguidores. Había gente que lo estimaba, pero que sabían que no se podía hacer mucho. Y ahora vamos a ver, hubo gente que sí, y ahí va a reaparecer Nicodemo, que trataron a toda costa de evitar, pero era imposible. Era mucha gente la que estaba a favor de que esto sucediera, y sobre todo el maligno tenía el control absoluto de lo que estaba sucediendo, pero el maligno tiene una profunda debilidad y tiene una profunda, un resentimiento terrible el maligno, porque el maligno, mis queridos hermanos, hace la voluntad de Dios. Él lo sabe. Él tiene que pedir permiso para tocar tu vida. Cuando vemos la historia de Job, le dijo a Dios, toca sus cosas, sus bienes, no lo toques a él. Y después le dice, toca su cuerpo, pero no toques su vida. Es decir, al final de cuentas, el diablo hace la voluntad de Dios. Nos asusta porque decimos, pero él termina haciendo la voluntad de Dios. Exclusivamente. No hace otra cosa, pero no le gusta reconocerlo, ni le gusta saberse instrumento de Dios. Él
Él es un instrumento de Dios. Él castiga a los malvados y a los justos los prueba, pero solo para demostrar que Dios está con ellos. Así es que sí, el maligno finalmente fracasó, como vamos a ver más adelante, porque le hizo todo eso, permitió Dios y dejó Dios que lo quitaran. Y luego, primero, ¿cuál es? Quitar, luego cortar y luego sepultar. Y ahorita vamos a llegar allá. Bien, punto 3, porque fue tratado como un maleante. El verso 9 de nuestra reflexión señala lo siguiente, lo leemos todos juntos, el verso 9 después de los 2 puntos, dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Qué fue lo que hicieron con Jesús? ¿Qué fue lo que hizo el diablo? Yo me imagino al maligno diciendo: ahí está mi obra, lo logré, lo puse en la cruz, y al lado puse a un maleante y a otro maleante. ¿Y cuál creen que fue lo que más disfrutó el maligno cuando pasaron estas cosas? Dijo: te cambié por Barrabás. Barrabás iba en tu lugar, pero tú fuiste. No, la historia de Barrabás es interesante. Barrabás era un homicida. Él sí tenía que ir porque él era un disidente, pero en términos jurídicos hay una concepción que se llama, cometió el delito de disolución social, es decir, era un peligro para la estabilidad de Roma y lo perdonaron. Y en su lugar mandaron a Jesús, que aclara Isaías y dice: aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Pero qué hicieron con él? ¿Cuál fue el corolario o cuál fue el toque final o cuál fue la pincelada final del maligno en la vida de Jesús? Dice Isaías: se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Qué quiso decir ahí? Vamos acá. Ah, caray, no está acá. Se metió. 700 años después de que Isaías profetizó estas palabras, 700 años después de que Isaías profetizó estas palabras, se cumplieron así, según relata Juan 19, 38 al 42. Está en la pantalla, pero si quieren ir en sus Biblias, fíjense lo que escribe Juan. Después de todo esto, dice Juan, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiesen llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. A mí me llama mucho la atención José de Arimatea, porque era un hombre acaudalado. Y era seguidor de Jesús. Pero lo hacía de una manera, ¿qué dice Juan? Secreta. Pero tuvo el valor de ir con Pilato y decirle, no dice Juan el diálogo. No dice Juan el diálogo, yo me atrevo a novelarlo. Y decir, me imagino que llegó con Pilato y le dijo: Pilato, por la amistad que nos une. Y Pilato le dijo: sí, José, dime en qué te puedo servir. ¿Cómo se habrán conocido Pilato y José de Arimatea? Yo pienso que se conocieron en Roma y que en Roma tuvieron tratos. Y que cuando por alguna razón llegó Pilato allá, se encontró con José de Arimatea y le dijo: ¡ay! ¡Qué chiquito es el mundo! ¡Qué chiquito es Roma! Y se encontraron allá. Porque para que le haya entregado el cuerpo. Porque ¿dónde estaban todos los seguidores? Por eso es que a veces yo digo, esos que dicen que sacan el pecho, esos que dicen: pase lo que pase, yo aquí voy a estar, hermano. Pase lo que pase. ¿Dónde estaban? Sobre todo Pedro, ¿no? Pedro que dijo: Señor, aunque todos tenían, si hay que ir a la muerte, yo voy contigo. ¿Dónde estaba? En el mismo lugar que a veces nosotros estamos, escondidos por miedo. Pero José de Arimatea fue con Pilato. Ahora, ¿ustedes creen que fue una cosa fácil?
Estoy ahí empezando un libro que se llama Heridas Abiertas. Sobre el periodo de la Guerra Sucia en México, de 1965 a 1985, 20 años de Guerra Sucia, en que el gobierno mexicano persiguió a personajes como, hoy sí se puede decir, pero antes no, persiguió a personajes como Lucio Cabañas, persiguió a personajes como el maestro Genaro Vázquez y otros muchos más. Y como los perseguía, hay un libro que se llama La Guerra en el Paraíso, de este hombre llamado Carlos Montemayor. ¿Y saben quién mató a Lucio Cabañas? Lo persiguió por toda la Sierra de Guerrero, por la montaña, como le llaman, la montaña de Guerrero. Eliseo Jiménez Ruiz. Y arrasaron pueblos, hermanos. En esa época había dos formas en que llamaban a los muertos de la Guerra Sucia. O le llamaban marinos o le llamaban mineros. ¿Saben por qué le llamaban marinos? Porque los subían a los helicópteros y los arrojaban al mar. Y les llamaban mineros porque en ocasiones los sepultaban y se desconocía dónde estaba. Por eso decían, ¿quién es? No, pues es un marinero. ¿Qué llevas? Marineros, porque los iban a tirar al mar. ¿O qué llevas? Mineros, porque los iban a ir a sepultar en algún lugar desconocido. Y toda la gente que se asociaba con los guerrilleros era una cosa verdaderamente de miedo. Ahora, fíjense qué interesante, porque en uno de mis viajes a Chihuahua fui al pueblo de Madera, donde se levantó un grupo guerrillero, los personajes ahí de Madera. A veces cuando leo la historia de los guerrilleros, hermanos, a mí siempre me llama la atención que eso es lo que creían. Daban su vida por eso. Ellos creían que había que derrocar al gobierno, y si en eso se morían, la daban. ¿Qué dirían ellos de nosotros? ¿Qué dirían? ¿Tendremos nuestras convicciones en ese nivel de decir, doy la vida por lo que creo? ¿O me asusto un tantito con un aire? No. Ok, José de Arimatea fue a pedir el cuerpo. Él corría un riesgo. ¿Cuál riesgo? De que lo asociaran con un ejecutado por el Imperio Romano. Pero fue. Yo digo, por eso es que tenía una relación con Pilato. Y Pilato se lo entregó. Se lo entregó unas horas después de muerto. Solamente que le confirmaran los soldados que habían mandado a la ejecución que ya efectivamente hubiera muerto. Bien. 39, lo leemos todos juntos, ya vamos terminando. 1, 2, 3. Dice... había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¿Qué escribió Isaías 700 años antes? Fue... ¿Cómo dice? Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El maligno hasta el último punto quiso ridiculizarlo, quiso hacerlo ver mal, pero Dios tenía otros planes. Y apareció José de Arimatea y dijo, ese cuerpo quiero que me lo entreguen y que vaya a una tumba que es mía. Y ahí fue a parar Jesús. La historia de Jesús, hermanos, e Isaías nos muestra, nos acerca, hermanos, a uno de los asuntos o a uno de los puntos más interesantes de la redención. ¿Por qué? Porque nos muestra a Jesús en esta orfandad, en este abandono,
en esta soledad en la que quedó al ser quitado, al ser cortado y al ser sepultado. Pero a pesar de todo eso, ahí podemos ver siempre la mano de Dios en medio de todo eso, porque aunque fue, dice Isaías, se dispuso con los impíos su sepultura, con los ricos fue en su muerte. A pesar, dice Isaías, y reconoce que nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ese es al que seguimos. Y si hay algo que nos debe reconfortar y que nos debe animar para seguir, es que por más oscura que parezca la circunstancia, la adversidad, por más oscura que parezca, siempre Dios va a arrojar un rayo de luz. Vamos a orar y vamos a terminar. Señor, te damos muchísimas gracias en esta noche por tu palabra. ¿Cuánto sufriste por nosotros, Señor? ¿Cuánto padeciste? Te juzgaron injustamente, te sepultaron con malvados, pero Dios, que es grande, te honró dándote una sepultura digna de ti. Gracias, Señor, gracias. Recordamos, Señor, tu muerte en este día. Recordamos, Señor, reconociendo que fuimos los causantes. Fue mi pecado, Señor, y mi maldad. Perdóname por tanta iniquidad, por tanta maldad. Y hazme, Señor, hazme, como dice este canto, un vaso nuevo. Gracias te damos en esta hora, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.